España. Esto es, qué hilo tan fino que da voz a la memoria. La memoria es un hilo delicado pero resistente, un hilo que une generaciones, historias, afectos y experiencias que, aunque pertenecen al pasado, continúan dando sentido al presente. Desde el Ateneo Español de México, institución dedicada a la preservación, investigación y difusión de la memoria del exilio republicano español en México, nace Qué hilo tan fino que da voz a la memoria, un espacio de conversación, reflexión y encuentro a través de entrevistas, diálogos con especialistas, investigadores, escritores y protagonistas de la memoria, quienes compartirán sus reflexiones, conocimientos y experiencias relacionados con la guerra civil, la posguerra y el exilio español. Cada semana nuestros invitados nos ayudarán a descubrir historias que merecen ser contadas, documentos que guardan voces del pasado y experiencias que continúan inspirando al presente. Porque la memoria vive mientras alguien te escucha, la comparte y la transmite. Bienvenidos a Qué hilo tan fino que da voz a la memoria, el programa del Ateneo Español de México donde las historias encuentran su voz y la memoria sigue tejiendo su camino hacia el futuro. Este es el segundo episodio y abordaremos el tema Memoria histórica y exilio, las acciones y actividades que dignifican la memoria de quienes sufrieron la guerra civil y más adelante el exilio. Para conversar sobre el tema contamos con la presencia de Pilar Nova, presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, que fue fundado en 2003 y que reúne a descendientes de los exiliados republicanos españoles. Su misión es preservar y difundir la memoria del exilio, promover la investigación y la divulgación de su legado histórico, así como fomentar los valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos mediante actividades culturales, educativas y de memoria democrática. Hablaremos sobre los objetivos de la asociación, los desafíos que enfrenta y las actividades que realizan para mantener viva la memoria histórica del exilio. Yo soy Cristina Roscovio. Yo soy José Alonso. Qué hilo tan fino. Pilar. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, José. En Madrid es por la tarde, en México por la mañana. No sé si es un programa en directo, pero en cualquier caso ya diurno para todos. Muy bien. Pues bueno, tenemos algunas preguntas que hemos preparado para ti. Y la primera que tenemos es, ¿cuáles son las historias con tu historia con respecto al exilio? Sí, mira, yo tengo una máxima y es, por el mero hecho de ser la presidenta de la asociación, no tengo el patrimonio de la memoria del exilio. Entonces, a mí cuando me hacen esta pregunta no me gusta hablar de mí para que no se confunda la postura Pilar, la postura presidenta, sino que me gusta dar una visión general del exilio en la asociación. No sé si a vosotros os parece bien que cuente más de una historia, digamos, porque además yo creo que es muy enriquecedor. Mi historia sería muy cortita. ¿Por qué? Porque mi familia paterna se exilia en febrero, finales de enero, principios de febrero de 1939 a Francia, pasan por el Pertús. Es la segunda vez que pasan porque mi familia vivía en Aragón. Después de la batalla del Ebro, claro, Aragón ya queda en manos del ejército fascista, entonces ellos pasan los Pirineos a Francia desde Aragón. Cuando están una semana en Francia, les llega la información de que la República está resistiendo. Todavía estaba el Frente de Cataluña, por supuesto el Frente de Madrid, una parte de Levante, y entonces mi familia dice, volvemos a España. Si la República sigue resistiendo, nosotros volvemos. Entonces vuelven a España y en este caso entran por Gerona.
y se establecen en Gerona. Pero bueno, estuvieron en Gerona unos meses y, como os decía, a finales de... Es que mi padre, como era un niño, tampoco se acordaba de las fechas. Si era finales de enero, primeros de febrero del 39, ya con la retirada, con ese 500.000 de personas, volvieron a Francia y volvieron andando. Con un invierno muy crudo, muy frío, los ánimos muy derrotados, porque, bueno, ellos veían lo que habían perdido, hablo en general, lo que habían perdido, cómo de golpe se apagó la luz. No sé quién dijo esta frase, pero me parece una frase que representa lo que fue la derrota de la República. De repente se apagó la luz. Entonces, bueno, pues en Francia, nada más pasar la frontera, los distribuían. Los hombres generalmente iban a campos de concentración. Después hubo también campos para familias, pero en el caso concreto de mi padre, se refugió en una familia. Había familias que también querían colaborar. Bueno, siempre se dice que Francia trató muy mal al exilio, y es verdad, pero también están las excepciones, esas familias que fueron solidarias. Y fue el caso de mi padre. Mi padre estuvo en Bretaña, acogido por una familia. No todos los miembros de mi familia tuvieron la misma suerte. Por ejemplo, una hermana de mi padre que pasó la frontera embarazada, y el mayor de mis primos nació en Po, eh, y bueno, en unas condiciones terribles, porque además en la división de la familia mi tía había perdido a su marido, no sabía dónde estaba, y con un bebé en brazos, sin dinero, sin recursos, sin conocer el idioma, se queda totalmente sola. Fue bastante duro. Quiero decir, todo el mundo lo pasó mal, pero dentro de lo mal siempre hay alguien que está todavía peor. Bueno, mi familia nunca salió de Francia, pero el caso de muchos asociados, de los que a mí me gustaría hablar muy brevemente para que veáis la diversidad de la asociación, sí que llegaron a Francia, pero después tuvieron otros destinos. Muchos destinos, claro, fueron México. Yo no sé si vosotros conocisteis en México a Libertad Fernández. El- Libertad Fernández era, porque ha fallecido hace unos años, ha fallecido. Libertad era un mito en nuestra asociación, porque era una mujer muy carismática, muy comprometida, al mismo tiempo era muy dulce hablando, porque hablaba español con acento franco-mexicano, que eso ya es de sobresaliente. Y, y es que era un ejemplo. Libertad nace en Barcelona en enero de 1939 y en febrero está pasando la frontera. No tenía ni siquiera un mes. Ella y su madre van a un campo de concentración, el campo de Ribesaltes, que allí sí había familias, y estuvo en el campo 4 años. 4 años. Sus padres se quedaron a vivir en Francia. Libertad, muy comprometida, hacía de correo entre Francia y la España franquista, ya cuando era adolescente. Después, cuando era joven, ella se fue a Alemania a ayudar a los trabajadores, porque en los años 60 iban mucha emigración económica a Alemania, y bueno, eran personas que tampoco tenían mucha instrucción y eran muy fáciles engañarles con los contratos y demás. Bueno, os cuento esto para que veáis un poco la vida de Libertad y por qué era tan querida, porque siempre fue una luchadora. Libertad después fue a México, vivió allí muchos años, sus 2 hijas nacieron en México, pero bueno, todo exiliado quiere volver a su tierra, entonces volvieron. Este es uno de los casos. Otro caso es el de Olga García.
Olga García, sus padres eran militantes comunistas, al padre lo detuvieron, lo llevaron a la cárcel de Burgos, que era la peor cárcel dentro de las peores cárceles, que ya es decir, y estuvo muchísimos años el padre en la cárcel y además con una peculiaridad. Su padre participó en la guerra y le estalló una granada de mano, una bomba, no sé, y perdió la visión. Entonces estaba en la cárcel de Burgos, pero estaba ciego. Olga y su madre vivían en Madrid, siempre que podían iban a visitarle, que esto significa una vez al año, porque no tenían recursos económicos, y, y después hubo una manifestación en Madrid de apoyo a los mineros asturianos, eh, imaginaros, en plena dictadura, y a Olga y a su madre las detuvieron. Olga iba a todos los sitios con su madre, claro, era una niña, pero tampoco tenía quien la cuidase. Y bueno, pues Olga fue a la temida Puerta del Sol, a la Dirección General de Seguridad, y aunque era una niña, le hicieron una ficha. La policía la dejó fichada. ¿Qué es lo que sucedió? Que al año siguiente, porque ella estaba estudiando, claro, al año siguiente no podía inscribirse en ningún colegio y en ningún instituto, porque estaba fichada. Entonces, claro, sus padres con buen criterio decidieron mandarla afuera y a través de un contacto del Partido Comunista Francés se fue a París ella sola, sin hablar francés, a estudiar. A mí me parece que tiene un mérito increíble. Y, y estuvo en París, yo creo que estuvo 2 años, su padre sale de la cárcel, pero le recomiendan, bueno, había sido muy significado dentro del partido y tal, le recomiendan que se exilie, como pasó con tantos y tantos. Cuando salieron de la cárcel estaban vigilados, eran carne de cañón para la policía, ¿no? Entonces sus padres se exiliaron a la RDA. Como la madre viajaba mucho porque estaba en el Comité Internacional de Mujeres Democráticas, creo que se llamaba así, y la madre viajaba mucho por diferentes países. Entonces el padre se quedaba solo y era ciego. Entonces decidieron que la niña dejase París y se fuese a Berlín. Y llega a Berlín a estudiar sin hablar alemán. Bueno, pues Olga es médico, ¿eh? Es médico. Quiero decir que es una superación, un ejemplo. Bueno, os conté el ejemplo de Libertad, os conté el ejemplo de Olga. Vivió en Berlín Este hasta la caída del muro, que después vino para España. Una experiencia importante de otros exiliados con los que convivían. Y bueno, pues igual que en México, que también hacían reuniones y demás, ¿no? Ella era muy amiga del hijo de José Renau, que primero estuvo en México, pero después se fue a Berlín, porque vivían cerca, casi todos los españoles del exilio vivían en la misma zona. Bueno, pues este es otro ejemplo. Otro ejemplo que a mí también me llama la atención, quiero que sean diversos, es el de Diego de Lora. Diego de Lora vivía en el norte de Marruecos porque su padre era militar. Su padre, lógicamente, era leal a la República. Entonces, es que no recuerdo exactamente en qué sitio, pero muy, muy cerca de Melilla o de Ceuta. Como sabéis que España tenía diferentes puntos, no sé cómo se dice en español, lo que llamaban los franceses los protectorados. Claro. No sé cuál es la palabra española. Pero bueno, había militares destacados en diferentes puntos de Marruecos. Diego nace allí porque su padre es militar y como se mantiene fiel a la República, lo van a detener y claro, van a casa a buscarle, se lo llevan a un cuartel y su padre decía, muero con todos los honores por la República, y quería ponerse el uniforme porque era un fusilamiento, ¿no?
pues no le dejaron ponerse el uniforme y además no lo fusilaron. Lo mataron a palos. Lo mataron a palos. Y Diego me contaba la historia y era por la siguiente. Su padre pertenecía a una logia masónica donde parece ser que Franco, también africanista, claro, quiso entrar, pero para admitir a una persona hacían un estudio de su vida, de su forma de ser, de su compromiso humanitario, etcétera, etcétera. Entonces había un comité que lo estudiaba, no una persona. Este comité llegó a la conclusión de que Franco no reunía las condiciones humanistas que tiene que tener todo masón. Entonces hicieron un informe y en el grupo, por la razón que fuese, le tocó escribirlo y firmarlo el padre de Diego. Conclusión, no lo mataban por militar, lo mataban como venganza. Y por eso lo mataron a palos. Yo recuerdo que Diego se enfada mucho cuando dice, sí, cuando mataron a tu padre, y él se enfada muchísimo, dice, no, a mi padre lo asesinaron, que es otra cosa. Bueno, la madre de Diego se quedó, yo no sé qué edad podía tener Diego, pues a lo mejor tenía 6 o 7 años, y una hermana muy pequeña. Yo no sé si la hermana tendría 3 años. Bueno, quiero decir la situación en la que se encuentra la madre, con 2 niños pequeños y con el estigma de lo que le ha pasado al marido. Entonces, una mujer muy inteligente lo primero que dijo, yo me tengo que pasar a la parte francesa. Y se fueron a una zona de protectorado francés. Con gran esfuerzo de la familia, y esto a mí me gusta contarlo porque es otro ejemplo, con gran esfuerzo de la familia, ¿no?, de la madre, Diego consiguió estudiar, estudió Derecho, después se fueron a Francia a vivir la madre con los 2 niños porque, bueno, ya en ese momento, con la independencia de muchas zonas, se estaba poniendo complicado también para los extranjeros en Marruecos. Entonces se fueron a vivir a Francia, él hizo la carrera de Derecho y, bueno, estaba orgullosísimo con su título. Bueno, ahora voy al colegio de abogados, me voy a dar de alta como colegiado para poder trabajar y resarcir a mi madre de todo lo que ha hecho por nosotros. Sorpresa, cuando llega al colegio de abogados le dice, no, pero usted no se puede colegiar. Y pregunta, ¿pero por qué si vengo con el título? Dice, porque no es francés. En Francia el colegio solo admite a los de nacionalidad francesa. Dice, pero bueno, teniendo en cuenta su trayectoria, los años que lleva en Francia, las circunstancias tal, usted no tiene ninguna dificultad para conseguir la nacionalidad francesa. Y él pensó en ese momento, si yo llego a mi casa y le digo a mi madre que he perdido la nacionalidad española, me mata. Y entonces decidió colegiarse. Bueno, no decidió, no podía. No se colegió, pero nunca perdió la nacionalidad española. ¿Y qué hizo? Pues trabajar en lo que pudo. Es todo un ejemplo, pero todo un ejemplo. Sí, oye Pilar, y todas estas historias, ¿cómo es que a partir de se juntan ustedes? ¿Cómo y por qué se forma la asociación? ¿Cómo es que la forman? Bueno, la asociación en principio no iba a ser una asociación de exiliados. Se reunieron en el año 2003 un grupo de antiguos alumnos de Luis Vives, todos de México, que habían retornado a España. Entonces, bueno, pues de alguna manera estos alumnos querían mantener el contacto entre ellos y se reunieron para crear una asociación, digo, de antiguos alumnos del Colegio Luis Vives. Entre ellos invitaron un día a una reunión a Libertad, que es la primera persona de la que os he hablado. Y Libertad dijo, no, yo no puedo formar parte de esta asociación que vais a crear porque yo
no he sido alumna de Luis Vives. De hecho, Libertad va a México siendo ya mayor. Pasó toda la infancia, adolescencia y juventud en Francia. Ella ya fue de adulta, ¿no? Dijo, yo no puedo participar a esto. Y fue ella la que tuvo la idea, dice, ampliarlo no solo a Luis Vives, sino, bueno, pues al exilio en general. Y por eso nació la asociación de esta manera. Sí, y desde el principio están trabajando en estos temas de la memoria histórica y la... Bueno, es que yo no pertenezco a la asociación desde el 2003, sino que entré después, yo creo que entré en el 2014 más o menos entré. Bueno, se han dedicado sobre todo, porque además viene así en los estatutos, a fortalecer los lazos entre los exiliados de diferentes países, por un lado, y también a dar a conocer y a reivindicar el exilio en España, porque el exilio es muy desconocido, muy desconocido. De hecho, no sé si habéis oído alguna vez en algún discurso al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, cuando dice el exilio es el huérfano de la memoria. Y es cierto, es muy desconocido porque además siempre se ha considerado los de fuera. Los de fuera. Entonces, una de las principales tareas, lógicamente, era dar a conocer el exilio. Oye, ¿cómo ha cambiado la asociación o las personas de la asociación una vez que se aprueba la ley de la memoria? O sea, ¿qué actividades o qué cosas han pasado en la asociación aprobada ya la ley de memoria? Mira, la ley de memoria, antes, por ejemplo, de la ley de memoria, yo sé, porque las personas que estaban antes que yo me han comentado que se dedicaban mucho a ayudar a los exiliados que querían solicitar la nacionalidad española. Bueno, pues no había ley, me parece muy bien, pero yo ahí establezco una línea. Desde que yo estoy en la presidencia de la asociación, nosotros no somos una oficina de la administración pública. Por tanto, no está entre nuestros objetivos facilitar la consecución de la nacionalidad a nadie. Otra cosa es que si llaman o escriben con cierta desorientación, mi abuelo fue un exiliado, a mí me gustaría solicitar la nacionalidad, ¿qué hago? Entonces le dices, vamos a ver, tienes que ir al ministerio de tal, tienes que llevar algún documento que tu abuelo justifique que fue exiliado, etcétera. Si tu abuelo salió en barco, es muy fácil porque todos los barcos estaban registrados el pasaje. Si tu abuelo fue militar republicano y se exilió por ese motivo, es fácil de conseguir porque existe el archivo del ejército. Si pertenecía a algún partido político, es fácil, acude a ese partido y que te dé la información. Es decir, orientamos, porque es cierto que la gente no tiene por qué saber qué hacer, pero nosotros no somos una oficina de la administración. Y eso, además, es que me niego que cualquier persona de la asociación haga ese trabajo, porque no es nuestro trabajo. Y además es que lo podemos hacer mal. Porque cuando llega les remitimos a los consulados, claro, a los consulados del lugar, y nosotros le podemos estar diciendo unas cosas, llegar al consulado, pedir la inscripción y decir, esto no me lo dijeron. Claro, no somos funcionarios y no nos dedicamos a ello. Entonces, ¿a qué nos dedicamos desde que afortunadamente la administración pública se dedica a esto? Pues nos dedicamos a dos tipos de actividades. Una está dirigida a jóvenes, porque los jóvenes saben muy poco del exilio.
muy poco, mucho menos que la población general, que ya tiene también bastante desconocimiento. Pero además, como no teníamos hasta ahora el refuerzo de una ley de educación que incluyese de manera seria pues esta programación y demás, simplemente íbamos a dar charlas a colegios y a institutos, pero esto también es bastante complicado, porque hay que encontrar un instituto o un colegio que el director lo permita, un profesor que se haga cargo de ello. Generalmente es un profesor de historia, de sociales, etcétera. Que lo permita el AMPA, que es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Porque hay algunos padres que dicen, no quiero que vengan a dar una charla para adoctrinar a mi hijo. Entonces, una vez superadas todas las trabas, que son muchas, pues nos podemos encontrar con que llegamos a final de curso, ya están los exámenes, ya no es posible. Pero bueno, nosotros intentamos, con aquellos institutos donde hemos tenido la fortuna de entrar, mantenemos de un año para otro ya establecido, bueno, pues a la altura de enero y febrero venimos a dar una charla. Luego, otra de las cosas que hacemos con los jóvenes, este año, por ejemplo, hemos convocado un concurso de diseño gráfico, porque una vez que nos hemos dado cuenta que no les gusta escribir, que son, como diría Cristina, cosas de la tecnología, no se escribe por, sino que se escribe una X, etcétera, etcétera, no les gusta escribir, entonces lo hemos trasladado a la imagen. Pueden enviar un dibujo, una foto, un cómic, un collage, lo que quieran. Y bueno, ha tenido bastante aceptación. Ciertamente mandamos, además de ponerlo en las redes, el anuncio del concurso con las bases, los premios, los plazos, etcétera, enviamos invitaciones a 900 institutos. Y colegios una vez ya filtrados, porque pensábamos que enviarlo a un colegio religioso no iba a tener mucho sentido. Entonces hemos hecho los filtros. A México también lo mandamos. Hubo una persona de la asociación que se ocupó de México, yo me ocupé de Francia, y luego repartimos las comunidades autónomas. Y estamos contentos porque no solo se han recibido bastantes cosas, sino además muy buenas, muy buenas. Saldrá el resultado del jurado en septiembre y queremos hacer una presentación pública para que pueda ir sus compañeros, sus profesores, su familia, alguna autoridad del ministerio a entregarlo, y yo creo que va a ser un acto bonito. Esto un poco dirigido a los jóvenes. Y luego al público en general lo que sí hacemos es conferencias, ciclos de documentales, mesas redondas. Estamos sacando la colección de Talento y Exilio, que ahora en 2027 saldrá el tomo 5, y bueno, y luego el acto estrella, que yo digo siempre, el acto estrella es el 8 de mayo en el cementerio de Fuencarral, que es abierto a todo el público, pero bueno, es un acto muy institucional porque es cierto que van los embajadores de los países donde hubo exilio, siempre. Y aunque no todos asisten, por ejemplo, Argentina no asiste, y tenemos ahí exiliados, socios, y además el país que más solicitudes ha realizado de nacionalidad. Pero bueno, no penséis que es por mi ley, ya antes Argentina no venía al acto este, que es un acto muy bonito, con todo el cuerpo diplomático. Además mandan coronas con las banderas, hay lectura de poemas. Bueno, es un poco las cosas que estamos haciendo. Muy bien. ¿Qué día lo hacen esto del exilio? El 8 de mayo.
el 8 de mayo, que mucha gente nos pregunta por qué es el 8 de mayo. Mira, en la Segunda Guerra Mundial hubo miles y miles de exiliados luchando. Y cuando finalizó la guerra con la derrota del nazifascismo, eh, todos los países aliados que participaron en la contienda, bueno, celebran, celebran la victoria. Y claro, ¿y los españoles qué? También fue una victoria de los españoles. Los españoles estuvieron prácticamente en todos los frentes. En Normandía, en los frentes del este, la 9, la famosa 9, que es conocida por todo el mundo, llegó con Leclerc desde África. Entonces, nosotros consideramos que el 8 de mayo es la victoria de las tropas aliadas y de los españoles del exilio. Habréis visto en la Ley de Memoria de 2022 que hay un artículo, que es el artículo 8, que declara el 8 de mayo Día de Memoria del Exilio. Esto he de decirlo porque fue así. Cuando Pedro Sánchez tomó posesión en la primera legislatura, quiso reunirse con todas las asociaciones de memoria. Nos convocó al Ministerio de Justicia, que entonces era el ministerio que llevaba la memoria, y Pedro Sánchez, bueno, pues vino a recibirnos y cada asociación planteaba, bueno, sobre todo, era como una carta a Papá Noel. Pues nosotros queremos esto, pues habría que hacer esto, pues tal, ¿no? Y entonces cuando llegó el turno a la intervención del exilio, yo planteé que nosotros teníamos peticiones imposibles y peticiones posibles. Las peticiones imposibles era que volviese a España todo el patrimonio cultural de los exiliados. Yo sé que eso es imposible, pero claro, es que hay algunos pintores, por ejemplo, que la máxima producción la hicieron en el exterior. Le ponía el ejemplo Alberto Sánchez, que se exilió a la Unión Soviética en Moscú, dejó 300 cuadros. Claro, si no hubiera habido exilio, eso sería patrimonio de España. Pero vamos, yo entendía que eso era una petición imposible, pero me parecía que sí era una petición posible el que ahora que a lo largo del año todos los días está dedicado a alguien, y digo, claro, vamos a terminar dedicando un día al perro amarillo, y el exilio no tiene ningún día. Entonces me dijo que le parecía muy bien, que estaba totalmente de acuerdo, que hiciéramos un informe, que se lo mandásemos, pero que en principio era una petición no disparatada y muy justa. Y por eso celebramos el día 8 de mayo y por eso hay un artículo en la Ley de Memoria. Después otras asociaciones polemizaron diciendo que podíamos haber puesto el día de un poeta. Y digo, ¿qué poeta? ¿Ponemos a Machado? ¿Ponemos a Pedro Garfias? ¿A quién? Eso es entrar en otra polémica. Entonces, consideramos que lo que unía a todos era la derrota del nazifascismo. Sí. Oye, Pilar, ¿qué es el Centro Documental de la Memoria Histórica y qué trabajo desempeñan en este centro ustedes? Bueno, nosotros no desempeñamos ningún trabajo en el Centro de la Memoria Histórica. El Centro de la Memoria Histórica lo creó la ley anterior, porque lo que yo os he contado del 8 de octubre es de la ley del 2022, pero el Centro de la Memoria se creó con antelación, se creó con la ley del 2007, que fue la ley que se hizo bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces es un centro de documentación de la guerra civil, del exilio, de la dictadura y de la democracia. No sé qué años
no sé qué años abarca, pero vamos, desde el año 36 hasta yo creo que el final de la transición. Entonces, reúnen todo tipo de documentos, documentos sonoros, documentos gráficos, libros, actas, absolutamente todos. Las fuentes son o de familiares o incluso algunas por convenio, porque por ejemplo el año pasado el Ministerio de Cultura, que es de quien depende el Centro de Memoria de Salamanca, el Ministerio de Cultura compró por convenio varios documentos que estaban en algún museo o en algún centro de documentación de Francia. Entonces se pretende que haya una recopilación de todos estos años claves. A ese centro pueden asistir no solo los investigadores, que suele ser lo habitual, que a los centros de documentación y archivos vayan los investigadores, no. Asisten muchos familiares buscando a su familia. Yo creo que funciona bastante bien. Además tienen como un patronato muy bien organizado porque lógicamente el presidente es el ministro de Cultura, pero además está el rectorado de la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento de Salamanca, etcétera. Y bueno, nosotros como asociación sí que donamos, no yo, no me voy a atribuir este mérito. La presidenta anterior a mí donó archivos de la asociación, que me parece muy bien porque hay que hacer las cosas colectivas. ¿Para qué queremos nosotros ahí custodiado nuestro archivo? No, que lo utilicen estudiantes, escritores, curiosos, que lo utilice todo el mundo. Entonces, parte de los archivos de nuestra asociación están donados a Salamanca. Pero, perdón, pero como tal, no tenemos ninguna actividad, o sea, podemos ir o como particulares a buscar documentación al archivo o como asociación, pero nada más. Bueno, la asociación tiene una vocalía con el Consejo de Memoria Democrática del Ministerio de Política Territorial. ¿Qué hace esa vocalía y qué finalidad tiene? Sí, bueno, para nosotros fue muy importante el que tuviéramos una vocalía en el Consejo. El Consejo, digamos que es un órgano colegiado, pero es un órgano supremo dentro de lo que es la memoria democrática. ¿Por qué? Porque los proyectos del Ministerio los tienen que presentar al Consejo para que el Consejo los valore, los evalúe, los apruebe, etcétera. El Ministerio tiene también que rendir cuentas de, bueno, pues esto que dijimos que se iba a hacer, se ha hecho y nos pasan un informe. O ha sido imposible realizarlo completamente, pero hemos llegado a un 80%, etcétera, lo que sea. Es decir, que tiene dos funciones, una de futuro, que el Ministerio presente al Consejo sus propuestas y proyectos, y otra retroactiva, que presente al Consejo lo que ha realizado. Por tanto, tiene un peso importante el tener esa capacidad de evaluación y de votación, porque se vota, o sea, no solamente es tener voz, sino también tenemos voto. Nosotros estamos muy contentos porque en España, a raíz de las leyes de memoria democrática, se crearon muchísimas asociaciones, pero muchísimas. Entonces, bueno, pues a la hora de crear el consejo, como solamente había 10 vocalías, 10 vocalías para las asociaciones, porque el resto de las vocalías son para los ministerios, los sindicatos, la patronal, y hay 2 vocalías para científicos, que son los que se encargan
del banco de ADN, de las exhumaciones. Entonces es un consejo, digamos, bastante completo, porque están los científicos, están los expertos juristas, que uno de ellos es Baltasar Garzón, y están las asociaciones. De los 10 que teníamos para las asociaciones, había que restar los que iban a comunidades autónomas, porque claro, las comunidades autónomas también tienen que estar representadas, con lo cual nosotros pensamos, si se queda tan reducidas las vocalías de asociaciones, vamos a ver qué pasa. Pero el ministerio lo tenía muy claro, que no digamos los más vulnerables, pero los menos representados habían sido el exilio y la mujer. La vocalía de la mujer no se cubrió. A mí me dio muchísima pena. No se cubrió la vocalía de la mujer. Entonces, bueno, no se quedó vacía, sino que fue para otra asociación. Y bueno, el ministro nos convoca, porque el ministro es el presidente, el secretario de Estado es el vicepresidente, y nos convoca. No hay un número exacto, sino que cuando es necesario. Y bueno, pues allí se debate todo esto. Hay muy buen ambiente, muy buen ambiente. Se ve claramente la diferencia entre los técnicos de los ministerios, porque está representado el Ministerio de Justicia, Exteriores, Trabajo, Juventud, obviamente Cultura, etcétera, pero todos a nivel de director general. Entonces, bueno, la forma de plantearlo pues es muy administrativista, ¿no? Y eso contrasta y es muy bueno con la forma de plantear las cosas las asociaciones, porque son más próximas, más de andar en el terreno, más de las personas. Entonces hay un ambiente muy bueno, porque se compaginan muy bien todo esto. Ahora se ha creado una comisión de la memoria, para empezar a trabajar, porque claro, el Consejo en sí, digamos que es un órgano supremo, pero después hay que trabajar. Entonces, por eso se ha creado una comisión que se llama Comisión de la Memoria y Derechos Humanos, es más largo el nombre, que a su vez crea subcomisiones ya temáticas para hacer el trabajo. Pero estamos bastante contentos, porque nos parece que es muy positivo el crear este consejo, que escuchen a la calle y que además de voz tengamos voto. Oye, Pilar, ¿y cómo ha cambiado todo esto y todas estas leyes, la inclusión del tema del exilio en lo que es la memoria histórica? ¿Qué es lo que faltaría por hacer además? Es una pregunta muy difícil, porque tampoco pueden hacer tantas distinciones, porque estamos dentro de la memoria histórica. Pero, por ejemplo, una cosa que sí han hecho y que era fácil de olvidar y sin embargo no la han olvidado, es la declaración de lugares de memoria. Era una cosa que nosotros también advertimos. Ahora, cuando se declaren lugares de memoria, que no sean todos dentro de España. Y efectivamente lo están haciendo fuera. Se declaró lugar de memoria en Collioure, en el cementerio, la tumba de Antonio Machado. Se declaró lugar de memoria el campo de concentración del sur de Francia, el más grande que había. Se ha declarado lugar de memoria el puente internacional entre Irún y Hendaya, porque aunque, bueno, el grueso de la población salió desde Cataluña porque fue una resistencia, mientras que la zona vasca, la zona navarra, ya la habían conquistado los fascistas muy temprano, pero por ahí también salió mucho exilio. En el puente internacional, pues es lugar de memoria. Entonces eso es una cosa
que nosotros también advertíamos, no hay que olvidarse del exterior. Yo creo que el Ateneo Español de México también es lugar de memoria. Sí, fuimos el primer lugar de memoria que nombraron fuera de España. Fuera de España. Eso era también algo que nosotros estábamos pendientes, que no se olvidase del exterior. Y yo creo que además de México y Francia, que ya se han hecho cosas, no podemos olvidarnos del resto de los exilios. Yo siempre lo tengo en la cabeza porque es mi obligación como presidenta no hacer discriminaciones por países, pero es que quiero que nuestras autoridades tampoco hagan discriminaciones. Claro. Pues sí, muy bien. Esperemos que se tranquilice la geopolítica. Se puede hacer también en otros países. Claro, claro. Sí, Pues en la misma Rusia, ¿no? Faltaría Claro. quizá. sí, Y Ucrania. Bueno, también muchos llegaron no solo a Rusia como tal, sino llegaron a Ucrania y ahí quedaron muchos de ellos. Y en También. Checoslovaquia también hubo un Así. número importante de exilio. Y en Chile, y en Argentina. Es sí. verdad. Y en el norte de África también, En el norte de una África. Sí, población importante, que ahí pasaron, también fue lugar de paso y de residencia para muchos. sí. Hoy pues, No sé, no sé, Pepe, ¿tienes alguna otra pregunta que quieras hacerle a Pilar? ¿O Pilar, quieres hacer algún comentario? Bueno, yo el comentario es que me ha encantado que para ser el segundo programa hayáis pensado en nosotros, porque me ha parecido oírle decir a José que era el segundo, la sí, segunda emisión exactamente. que hacíais. Entonces, bueno, esto yo pasaré un correo a los socios porque me parece un honor el haber estado entre los primeros que entrevistáis. Y bueno, pues como siempre, un placer charlar con vosotros. Ojalá que podamos hacer más cosas con México. Y, y bueno, pues cualquier proyecto que se os ocurra, estamos a vuestra disposición. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Y bueno, te pasaremos en su momento, es un programa que se graba, se edita y después se publica. El, Entonces, en cuanto lo tengamos, te lo haremos llegar para que lo transmitas. sí, este sale Ay, muy bien. el miércoles, está saliendo los miércoles, salió el programa anterior que fue una entrevista a Emilio Silva de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica. Y bueno, se nos hacía muy importante por el tema del exilio y el trabajo que hacen ustedes en esta asociación, que es muy importante para nosotros, especialmente por el tema del exilio. Y bueno, pues Nos hemos llegado al final de este segundo episodio de Qué hilo tan fino y qué davos a la memoria. Agradecemos a Pilar por compartir con nosotros sus reflexiones, experiencias, conocimientos sobre la materia del exilio, la historia del exilio. Un tema que nos recuerda que la historia y el exilio de miles de españoles no es solo un relato de lo ocurrido, sino son hilos tejidos que aún perduran y alguien sigue tocando, estos hilos siguen tocando las vidas. sí, bueno, desde el Ateneo Español de México reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo un espacio de encuentro, investigación y difusión de la memoria del exilio republicano español y los invitamos a seguirnos en nuestras actividades a través de diferentes redes y acompañarnos en los próximos episodios. Yo soy Cristina Ruiz Escobio Yo soy José Alonso. y esto fue Qué hilo tan fino que da voz a la memoria, porque mientras haya quien recuerde, la memoria seguirá encontrando su voz. Hasta la próxima. Muchas gracias.